Dios les bendiga, un saludo muy especial a toda la hermosa iglesia. Quiero invitarles a que tomemos la palabra del Señor. Bueno, tenemos tu palabra, fundamento de mi niñez, es el tema que se ha manejado durante esta semana y que quiere Dios hacer una obra muy, muy especial en cada uno de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Amén. Y esto se torna una bendición maravillosa para toda la iglesia. La palabra de Dios en el libro de Samuel, primera de Samuel, el capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 10 y luego el verso 19. Tomamos la palabra del Señor en estos pasajes. Dice la palabra de Dios, titula este pasaje: Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dice el verso 19 en adelante: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús por la palabra de Jehová. Quisiera en esta tarde invitarles a reflexionar precisamente en torno al llamado de Dios a través de su palabra. Gloria al Señor. Cuando usted y yo predicamos la palabra, enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, enseñamos como maestros la palabra de Dios a los niños, a los adolescentes, este mensaje se convierte en un llamado de Dios para ellos. Por eso esta mañana lo decíamos, qué importante que la labor que hacemos como padres, como madres, como maestros, como líderes de la congregación, en pro de la niñez y de los adolescentes de la iglesia, comprendamos que es una gran labor, y que enseñarles la palabra de Dios corresponde a un llamado de Dios para sus vidas, un llamado de Dios para ellos. Amén. Hay dos aspectos importantes, y hablábamos uno de ellos especialmente con mayor hincapié esta mañana, pero al final tocábamos también ese segundo aspecto. Uno es el llamado de Dios para la salvación, a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios enseñada por los padres, por los maestros, por los líderes, por todos los que tenemos esta misión en la iglesia, por toda la iglesia, porque somos la iglesia del Señor, llamados a precisamente dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuanto más a nuestros niños y adolescentes. El primer propósito es la salvación, que ellos conozcan a Dios y puedan ser salvos, como lo decía Pablo a Timoteo. El conocer las Sagradas Escrituras te hacen sabio para la salvación, que es por medio de la fe en Cristo. A través de esta palabra conocen a Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y todo lo que Él es poderoso para hacer en favor de ellos. Así que en primer lugar, esta palabra de Dios, que es fundamento de la vida de los niños y adolescentes, es una palabra que los conduce a la salvación.
Samuel, aunque habitaba allí en el templo y dormía allí, porque si recordamos rápidamente la historia, Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos, pero ella clama a Dios y le ruega a Dios por un hijo y le dice: Señor, si tú me concedes este hijo, yo lo dedicaré para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por eso, estando aproximadamente a la edad entre 4 y 5 años, cuando es destetado este niño, lo lleva al templo para que sirva al sacerdote Elí, sirva en la casa de Dios. Desde esta edad aproximadamente estaba el niño en el templo porque su madre lo había dedicado para Dios. Cuando tú y yo dedicamos nuestros hijos para Dios, les enseñamos, les instruimos, los llevamos a la casa del Señor, los llevamos a la escuela dominical, le damos un ejemplo de fe. Ellos cada año iban a ofrecer sacrificio, veían a su hijo, le llevaban una túnica, lo vestía, era un niño que había dedicado para Dios. Pero se habla de que aproximadamente a la edad de los 12 años, aproximadamente, hablan los historiadores y los que hablan un poco de este contexto de la palabra de Dios, aproximan una edad cercana a los 12 años cuando Samuel es llamado por Dios. Y note usted que aunque Samuel estaba en el templo, estaba allí con el sacerdote, él no conocía a Dios. No había oído a Dios, porque precisamente la palabra de Dios nos dice que en ese tiempo escaseaba la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. Ese primer llamado de Dios, que corresponde a esos 2 llamamientos que hace el Señor inicialmente a Samuel, es ese llamamiento donde lo conduce a él a conocer a Dios. Nunca había oído palabra de Jehová. Escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo. Oh, que el Señor nos ayude, que nuestra familia y nuestra casa no escasee la palabra de Dios. Que en nuestras reuniones, que allí en el encuentro con los niños como maestros, no escasee la palabra de Dios. Hay maestros que dicen: yo los pongo a cantar, entretengo a los niños allí, hago jueguitos y esto, y les enseño un versículo. A veces como que eso es el remiendo, la añadidura. Al menos les enseño un versículo. No, Señor, nosotros somos llamados por Dios como padres, como madres, como iglesia, como maestros, a sembrar la palabra de Dios en el corazón de los niños y de los adolescentes. Amén, amén, que no escasee la palabra de Dios para ellos, ni en la iglesia, ni en la casa. Qué bueno que cada predicador de la palabra considere al niño en el mensaje. Y yo sé que en esta tarde hay niños que están oyendo la palabra de Dios, porque sé que hay padres en esta hora que se sientan con sus hijos a oír la palabra del Señor. Tú no llevas al niño para que lo entretengan en la escuela dominical. Tú no lo sientas para estarlo vigilando en el culto, allí en el culto que tú haces para Dios en la casa. Ven, siéntate aquí. No, tú estás conduciendo a Dios, lo estás llevando a conocer a Dios. Que esa palabra que tú le estás enseñando lleve a tu hijo, lleve a ese niño, ese adolescente a conocer a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, para que él pueda recibir ese llamado de la salvación. Este primer llamamiento de Dios a Samuel fue un llamado para que él lo conociese, porque no había oído la palabra de Jehová, no conocía a Jehová y estaba en el templo. Oh, aleluya, que el Señor nos permita que no cese de predicarse la palabra, que no escasee la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, que no escasee la palabra de Dios para nuestros niños y adolescentes. Qué bueno poder encontrar ese compromiso en la iglesia por la formación espiritual en los niños, para que ellos conozcan a Dios. No lo van a conocer por inercia, no, Señor, necesitan oír la palabra de Dios, ser enseñados, ser direccionados. Pero aquí escaseaba la palabra de Dios. En la casa de Elí había pecado, y Elí no estorbaba aún a sus hijos, porque eran hombres que, aunque heredarían por familia, por herencia, ahí ya sí el sacerdocio, pero hacían lo malo y lo abominable ante los ojos de Dios. Pero allí donde no había palabra de Jehová, escaseaba la palabra de Dios. Había un niño, había un jovencito que había sido dedicado para Dios por su madre, por su padre. Había un niño que había sido sembrada la palabra ya en el corazón, en ese ejemplo de vida. Ellos habían logrado dedicarlo para Dios, y este niño guardaba eso que tenía, pero aún no había oído palabra de Jehová en todo ese tiempo que había estado allí en el templo. Habían transcurrido años y él no conocía a Dios ahí en ese lugar donde había sido llevado para ser dedicado para Dios.
Oh, aleluya, que en esta hora le pidamos al Señor que haya abundancia de su palabra en nuestros labios para enseñar, instruir a nuestros hijos, pero necesitamos que esa palabra esté en el corazón. Tal vez tú digas, hermana, yo no, tal vez no tengo estudios. Yo sé que habrán padres que de pronto hasta no sabrán leer, pero tú no necesitas ser un erudito ni una persona con mucho conocimiento científico o tal vez haber alcanzado un gran conocimiento humano. Solo es suficiente con que tú conozcas al Señor y que lo tengas en tu corazón, y las palabras Dios las pondrá en tus labios y en tu boca. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y es por el oír la palabra de Dios. Así que, mi hermano, tú tienes la palabra del Señor. Tienes lo más grande que le puedes legar a tus hijos. Querido niño, querido adolescente, la mejor herencia que tú puedas recibir de tus padres, de tu familia y de esta iglesia, no es riquezas materiales, no es abundancia tal vez de cosas materiales que puedas obtener en este mundo. La mayor riqueza que tú puedes recibir y el tesoro más grande, la herencia más grande, es la palabra de Dios que te lleva a conocer al único y verdadero Dios. La palabra de Dios que convierte el corazón, el alma, que hace sabio al sencillo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No tengas temor de hablar la palabra de Dios. El evangelio es sencillo. Tú ves el mensaje de Jesús y no fue el mensaje más elocuente, no fue el mensaje tal vez que llevara una cantidad de oratoria máxima humanamente hablando. Era un mensaje sencillo, un mensaje que podía llegar a todos, un mensaje que tomaba acerca de la vida cotidiana, que ponía ejemplos de todo lo que rodeaba a la gente de la época. Pero Dios llegó con un mensaje sencillo. Gloria a Dios, porque el evangelio hace sabio al sencillo. Esta buena noticia, mira, el mensaje del Señor fue sencillo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno que hoy podamos decirle: Señor, que abunde tu palabra, que abunde tu palabra, Señor, en mi vida, en mi corazón, para poder enseñar a mis niños, a mis adolescentes, a mis hijos, Señor, a mis generaciones, a los nietos, a los que han de venir, que tu palabra sea sembrada en el corazón de ellos. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Hay un llamamiento entonces a la salvación y a conocer a Dios. Esa palabra debe conducirlos en ese primer nivel, a que ellos conozcan a Dios. Querido niño y adolescente, yo sé que en esta tarde hay niños y adolescentes que ya conocen al Señor, que ya recibieron ese primer llamamiento, un llamamiento a la salvación, un llamamiento a conocer a Dios. Tú necesitas al Señor, Él es el todo en tu vida. Qué bueno conducir a nuestros niños a conocer cada día más a Dios. Cuando tú abres el pensum de escuela dominical, comienza toda una serie de enseñanzas acerca de quién es Dios. La primera área que trabajamos en escuela dominical es conociendo a Dios, y hablamos acerca, y yo sé que los maestros están entendiendo este lenguaje, y los padres de familia que siguen cada día esas enseñanzas de los niños en la escuela dominical, reafirmando la semana a semana en el corazón de los niños. Ellos aprenden quién es Dios, esas funciones y esos atributos de Dios. Mire, y es sencillo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es compleja, no es complicada. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra de Dios donde los niños aprenden: Dios es amor, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es mi sanador, Dios es mi amigo. Y parecen temas tan sencillos, ¿cierto? Cuando el niño llega a la casa y te dice: mamá, papá, hoy nos enseñaron que Dios es amor, y llega con un corazón. Mamá, ayúdame porque debo aprenderme este versículo. Mamá, hoy me enseñaron que Dios es sanador. Yo quiero decirle en esta hora lo importante de que ellos conozcan a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo recuerdo a una niña de las cuales yo le di clase. Ella la llevaba a una hermana que era su vecina. Esa niña asistía a los cultos de barrio, a las clases de niños, y entonces ella decía: yo quiero ir a la iglesia, llévame también a las clases de la iglesia. Y yo recuerdo que ella la llevaba, a sus padres le daban permiso. Era una niña de tan solo 8 años. Ella llegaba a la escuela dominical, y recuerdo que en una ocasión tratamos el tema: Dios es sanador. Área conociendo a Dios, funciones y atributos de Dios. Dios es mi sanador.
Y hablamos acerca de la sanidad que Dios trae, no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Y cómo el Señor tiene el poder de sanar toda enfermedad del cuerpo. Y hablábamos entonces de esos testimonios a la luz de la Biblia, de esos testimonios de vida. Y esta niña que era de un hogar inconverso, esa misma semana había una compañerita que no podía ir a la escuela porque estaba gravemente enferma, con mucha fiebre, y había sido llevada al médico y la niña seguía mal. Y entonces ella le dijo: mamá, ¿por qué no vamos donde mi amiguita, que está muy malita, que está muy enferma? Yo quiero ir a visitarla. Y cuando ella llegó a la casa de su amiguita, un hogar también inconverso como el de ella, entonces ella llegó a hacer la visita, y cuando vio a la niña estaba muy mal, y su mamá angustiada porque no sabían qué hacer, no, los médicos no habían dado con qué tenía la niña. Entonces ella le dijo: yo voy a una iglesia y allá nos enseñaron que Dios es sanador, que Dios tiene poder para sanar toda enfermedad. Y esta niña de tan solo 8 años le dijo a la mamá y le dijo a la niña: ¿quieres que ore por ti? Vamos a orar, porque Dios está en todas partes, está en todo lugar, y Dios tiene todo poder y Él te puede sanar. Su madre le dijo: claro, pues. Ella dijo: yo rezo porque yo no sé orar. Y ella dijo: no, orar es hablar con Dios. Todo lo que esta niña había aprendido en las clases. Y esta niña oró por su compañerita y puso las manos sobre ella, y la niña recibió sanidad. Fue totalmente sana. Esta familia quedó asombrada: pero ¿cómo es esto? Los médicos, los remedios y todo lo que habíamos hecho. Pero esta niña hizo una oración y quedó completamente sana. La niña empezó a comer, se levantó, Dios la sanó. Y el siguiente domingo la familia de ella, que nunca había aceptado ir a la iglesia a culto, fue toda su familia, su padre, su madre, sus hermanos, y la niña que fue sana, y la familia de la niña que fue sana. Y hoy esas dos familias siguen al Señor Jesucristo. Dios usó a una niña de 8 años. Dios puede usar a un niño, y ese es el segundo aspecto. Dios llama a Samuel en 2 ocasiones, y dice la palabra de Dios que él no conocía la voz de Dios, nunca había oído esa palabra de Dios, no había sido revelada. Pero Elí le dice, y Elí se da cuenta entonces que es Dios quien lo está llamando. Y entonces le dice: mira, si él vuelve a llamarte, si vuelves a oír esa voz, ese llamado, dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla. En este primer llamamiento Samuel conoce a Dios. Qué bueno que nosotros entendamos hoy que Dios no solamente quiere que tu hijo, mi hijo, ese niño, ese adolescente, tu niño, adolescente, le conozcas. No solamente Él quiere que tú puedas ser salvo, sino también quieres que tú le sirvas. Que le sirvas al Señor. Él quiere que tú le sirvas. Gloria al Señor. Dios quiere usar a nuestros niños. Dios quiere usar a nuestros adolescentes. La palabra de Dios dice que Samuel no había conocido a un Jehová, ni la palabra le había sido revelada, pero en ese primer llamamiento entonces el sacerdote se da cuenta que es Dios quien lo está llamando, y le da a conocer que es la voz de Jehová, y que debe disponerse entonces a oír esa voz. Y Samuel comprende, y cuando vuelve a recibir ese llamado de Dios, entonces Samuel ya identifica que es la voz de Dios y acepta ese llamado de Dios y dice: Señor, habla, porque tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor. Y ese segundo llamamiento lo hace Dios ahora para ponerlo a servir, para usarlo, amén, para ponerlo como profeta. Gloria al Señor, porque escaseaba en ese tiempo la palabra de Dios, pero Dios toma a Samuel, todavía un muchacho, para poner en su boca palabras, para ayudar al pueblo en esa crisis que estaba viviendo, donde escaseaba la palabra de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Pero este joven aceptó ese llamado de Dios: heme aquí, habla, que tu siervo escucha, heme aquí. Y aunque había estado en medio de todo un mal ejemplo y un mal testimonio, pero Samuel dispuso su corazón para recibir el llamado de Dios, para conocerle, para recibir esa salvación de Dios, porque el pueblo estaba en una grave crisis. El pueblo también iba a entrar
entrar en un momento difícil, en una situación muy crítica, pero él oye ese llamado de Dios, pero también recibe el llamado para que le sirva como profeta, para publicar su palabra, para que hubiese palabra de Dios para el pueblo, donde en medio del pueblo que escaseaba esa palabra, porque era un pueblo que se había vuelto un pueblo que estaba más detrás del paganismo que le rodeaba, que no adoraba a Dios, al contrario, aún adoraba mucho más el arca, adoraban mucho más todos los objetos del templo que simbolizaban la presencia de Dios, pero no adoraban a Dios, y se atrevieron, aún sabiendo que ya había palabra de Jehová a través de Samuel, a hacer lo que a ellos les parecía para enfrentarse a los filisteos, y a los hijos desobedientes de Eli les pareció grande gracia tomar partes de las cosas sagradas del templo, como el arca que representaba la presencia de Dios, para ir y librar esta batalla, y pensaban que así la iban a ganar. No les interesaba lo que Dios les quería hablar, no les interesaba oír la voz de Dios, estaban llevados a su parecer y ofrecían más culto a las cosas sagradas que a Dios. El pueblo se había apartado del Señor, pero el Señor cumple la palabra. Gloria al Señor, como dice los versos que leímos, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras que dijo a través del profeta Samuel, que Dios haría algo con la casa de Eli, con ese pueblo que se había alejado de Dios. Pero la palabra de Dios vino a Samuel, y Dios proveyó palabra a través de este jovencito que dedicó su vida al Señor, que sus padres cada año, yo me imagino la labor del Cana de Ana, cada año con su hijo, porque ellos lo habían dedicado para Dios. Eso mantenía a Samuel en medio de todo un desborde, en medio de todo un obrar y actuar aún de los hijos del sacerdote, fuera de los lineamientos de Dios, fuera del agradar a Dios. Pero este jovencito se mantuvo, pudo conocer a Dios en ese llamado a través de la palabra de Dios. Gloria al Señor, y pudo oír el llamado a que le sirviera, y él dijo: heme aquí. En esta tarde, ¿cuántos niños y adolescentes pueden oír este llamado de Dios? No solo a que lo conozcan, sino a que le sirvan, gloria a Dios, a que le sirvan, gloria al Señor, a que le sirvan. Yo sé que en esta tarde hay niños, sé que en esta tarde hay adolescentes, tal vez allí conectaditos con sus familias. Dios te llama hoy, Dios te llama como a Samuel. Solo tú necesitas decirle: Señor, heme aquí. Habla, Señor, a mi vida. ¿Qué quieres que haga, Señor? Yo quiero servirte. Quiero dedicar mi vida para tu gloria y tu honra. Palabra de Jehová vino a través del profeta Samuel. Y dice la palabra de Dios que empezó a ser conocido Samuel como fiel profeta de Jehová. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque Jehová se manifestaba en la vida de este jovencito. Y Dios lo usó para ser profeta del pueblo de Israel. Qué gloriosa experiencia la de este chico, pero esa experiencia no se queda como una historia. No, Señor, es el propósito de Dios en esta tarde, llamar a un niño, llamar a un adolescente que quiera disponer su vida para ser usado por Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Padres y madres que quieran decirle: Señor, mi hijo, yo lo he dedicado para ti, Señor. Que de mi boca, lo más profundo de mi corazón, pueda brotar palabra tuya, Señor. Que no escasee tu palabra en nuestro hogar, en nuestra casa. Que no escasee tu palabra, Señor. Que tu presencia esté con nosotros en medio de esta batalla. El arca de Dios fue hurtada. Las cosas sagradas que llevaron fueron hurtadas. El arca representaba la presencia de Dios. Estaban sin esa presencia de Dios, pero aún antes de que el arca les fuera robada. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado de Dios. Pero este profeta que Dios levanta en este tiempo trae nuevamente palabra de Dios para el pueblo, para que el pueblo se vuelva a la presencia de Dios y puedan reconocerlo. Oh, aleluya. Necesitamos una generación que se levante llena de la palabra de Dios como fundamento en su vida, para que sigan anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, para que sigan publicando las maravillas de Cristo, para que sigan siendo esa antorcha encendida en medio de las tinieblas. Y es tu hijo, es mi hijo,
Oh, gloria al Señor. Son nuestros niños, son nuestros adolescentes, esa generación que Dios está levantando en este tiempo. Así que, hermanos, que no se apague la lámpara de Dios. Una de las labores del sacerdote era mantener la lámpara llena de aceite para que no se apagara, para que estuviera encendida. Y si usted nota, cuando leímos al comienzo, dice la palabra de Dios que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el sacerdote Elí ya estaba anciano, se estaba quedando ciego. Sus hijos que lo sucederían en el sacerdocio estaban apartados de Dios, haciendo lo que era abominable ante los ojos de Dios. No había esperanza para el pueblo. Pero antes de que se apagara la lámpara de Dios, el Señor llama Samuel. El tiempo está cerca, la venida del Señor está cerca. Estamos en el atardecer de la gracia. Tal vez usted y yo estamos predicando en este tiempo, pero se necesita una generación que siga llevando esta antorcha encendida. Se necesita una generación llena del Espíritu Santo, que es el aceite de Dios en nuestra vida, para que esas lámparas estén encendidas. Qué bueno que usted y yo podamos orar en esta tarde y decirle: Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nuestros niños, derrama tu Espíritu Santo sobre nuestros adolescentes. Llámalos, Señor, a que te sirven. Derrama dones, derrama, Señor, ministerios sobre ellos. Gloria a Dios. Pero cree en esta tarde. Cree en esta tarde, confía que el Señor puede hacer una obra muy especial en la vida de los niños. Hermano, iglesia de Caldas, veamos a los niños sirviendo al Señor. Oh, aleluya. ¿Qué estamos esperando? No esperemos a que crezcan. Cuando sean grandecitos, cuando ya se bauticen, entonces dirán: no. Dios los puede usar para predicar su palabra hoy. Dios los puede usar hoy los quiere usar el Señor. Llegará el momento para esos que son todavía muy niños de ser bautizados, pero Dios llena con su Espíritu Santo. Yo he visto niños de 4, 5 años, 6 años hablando en nuevas lenguas. El Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos. Gloria a Dios. Yo he visto a Dios usando niños de 4, 5, 6, 7 años, orando por sus padres y ellos ser sanos, hablándole de Cristo a otros. Hermano, creamos en la obra del Señor, que no se apague la lámpara de Dios entre nosotros, que no escasee la palabra de Dios entre nosotros, que como iglesia, hermanos, clamemos, nos unamos y busquemos que nuestros niños y adolescentes sean llenos del Espíritu Santo. Oh, qué bueno regresar a esos tiempos. Yo recuerdo que ese papá no pasaba solo al altar, no, siempre se llevaba a su hijo, le enseñaba: mira, dile, Señor, que te llene. ¿Qué es eso? Es el Espíritu de Dios en tu vida. Y estos días, predicando la palabra del Señor, días antes de iniciar la cuarentena en el templo, me impactó algo maravilloso, porque a veces nos olvidamos de esto, hermano. Pero quiero cerrar con esto. Estaba predicando la palabra del Señor y el niño de uno de los hermanos de la iglesia, de la alabanza, muy joven, el niño tiene aproximadamente entre 3, 4 años, y yo recuerdo que él es muy inquieto y él está aquí, está en esa edad donde el papá lo enseña, la reverencia, el culto, y yo le decía: enséñale con paciencia, es que le gusta estar como, es natural, pero enséñale, él está oyendo, él está escuchando. Y en ese culto estaba predicando la palabra del Señor y lo observé, y él estaba así atento, a rato se esforzaba y volvía y miraba. Y cuando estaba terminando el mensaje y estaba invitando al altar, miré y el niño estaba llorando. Él estaba llorando y él le hablaba a su padre y él oraba por él allí donde estaban postrados, porque allí hay palcos donde estamos nosotros en el templo. Y cuando terminó el culto, él se acercó y me dijo: hermana, estoy feliz porque aunque mi niño es todavía tan pequeño, y como me dice usted, aparece a veces como disperso, inquieto, y a veces eso uno como que le preocupa, pero el Señor es muy grande, el Señor hace su obra. Él comenzó a llorar y decía: papá, estoy llorando, yo siento algo muy lindo en mi corazón, siento algo muy bonito, papá, siento que eso que están diciendo allá me llega al corazón, siento algo hermoso, papá, es Dios. Y él le decía: sí, hijo, en la presencia de Dios. Y decía: papá, es algo muy hermoso, es muy hermoso. Hermano, Dios quiere
presentes. Hermanos, propongámonos en que esa lámpara no se apague. No dejes que la lámpara se apague. Aviva el don de Dios que hay en ti. Aviva ese don de Dios que hay en ti, mi hermano. Y eso te conducirá a avivar el don de Dios que hay en tu hijo, a conducirlo a mantenerse en la presencia de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué pensaría el Cana y Ana cuando iban y sabían en el medio en que estaba su hijo, aunque estaba en el templo, pero las condiciones no eran las mejores? Ellos sabían, se oía de lo que hacían los hijos de Eli, pero allí estaba Samuel. Oh, aleluya, allí estaba Samuel. Ellos iban cada año, hacían su trabajo como padres. No dejemos de hacer nuestra labor, sembremos la palabra de Dios en el corazón de nuestros niños.